Hola a todos. En estos días de final de pandemia, muchos de mis clientes se preguntan, ¿volver a la oficina, no volver a la oficina? ¿Cuántos días de teletrabajo tendría que otorgar a mis empleados? El principal miedo es el engagement de los empleados y también la capacidad de crear juntos, de innovar, de resolver cosas complejas. Es cierto que esta pandemia ha demostrado que la productividad no bajaba o incluso se podía incrementar en algunos casos. Sin embargo, estas relaciones informales presenciales que podemos tener ayuda seguramente al engagement y sobre todo a resolver, a innovar juntos. Y es cierto que el teletrabajo tiene sus limitaciones en este respecto, ¿no? Respecto a todo esto. Sin embargo, yo creo que la cuestión va más allá, ¿no? De saber si tenemos o no que volver a la oficina y en cuánto tiempo. Realmente el foco debe estar en cuáles son los factores de engagement, cuáles son esos factores que hacen que un equipo trabaja bien junto y es capaz de crear, de resolver cosas complejas y demás. Un estudio de ADP junto con Gallup en el año 2019, que fue publicada en la Harvard Business Review, mostró que hay dos factores decisivos. Uno, las personas se sienten implicadas, pero tienen este engagement si se siente parte de un equipo. Y segundo, aún más fundamental, si realmente tiene confianza en el líder del equipo. Si no está integrado en el equipo, su engagement lo calculaban de media en un 8%. Si realmente se siente parte de un equipo, sube un 17%, se duplica y casi se triplica si tienen confianza en su líder. Casi llega a 45% o más a nivel de engagement. Entonces, si ponemos el foco en los factores que hacen que una persona realmente confíe plenamente en el líder de su equipo, nos surge un par de preguntas. La pregunta es, ¿y cuáles son estos factores? Y la segunda, ¿depende de estar en la oficina o de estar en su casa? Y yo me imagino que presentís la respuesta. Claro que no va a depender de estar sentado en la oficina o en su casa que confiemos o no en su líder. En mi experiencia, con directivos o con managers, yo he visto en el fondo 5 factores fundamentales. Un primer factor, que es el manager, el directivo, es capaz de definir una visión de cómo quiere ser el futuro a medio y largo plazo, lógicamente alineado con la visión de la empresa. Segundo tema fundamental, y es capaz de definir los objetivos claros para todo el equipo y para cada uno de los miembros sobre lo que espera de ellos para alcanzar esta visión. Tercer tema fundamental, tiene en cuenta sus necesidades, sus aportaciones, sus intereses para construir esta visión y estos objetivos. Hombre, tiene gente inteligente con él. Hay que utilizar este cerebro de tal manera que con ellos crean cosas nuevas, es decir, lo hace. Tercer aspecto fundamental, yo diría clave también, porque cuando pasamos a la acción parece que todo es urgente, parece que todo es una prioridad. Y creo que es un grave error que hace que la gente está desorientada, van como pollos sin cabeza y no saben dónde está el foco. Se ha definido muy bien la visión, se ha definido muy bien los objetivos, pero resulta que ahora estamos perdidos porque o bien cambiamos de rumbo o parece que en la realidad, en la acción, todo es importante. No hay nada más desmotivador o hace que la gente esté perdido y entonces se impliquen menos. Y yo diría el quinto aspecto es hacer crecer a las personas. Se le da feedback a la persona, se le da feedback correctivo para poder crecer o se le da feedback positivo para felicitarle, para reconocerle y para celebrar los éxitos, ¿no? Estos 5 aspectos son claves para conseguir el engagement de la gente y para conseguir que juntos creamos cosas nuevas y resolvamos problemas complejos. Volviendo a la cuestión de la presencialidad o no en la oficina, creo que se debe separarle el debate sobre el engagement y la creatividad. No es porque vamos a volver todos a la oficina o nos vamos a quedar en casa que vamos a resolver
estas cuestiones, sino las resolveremos estas cuestiones realmente trabajando las habilidades de liderazgo de nuestros directivos y de nuestros managers. Es con una utilización inteligente precisamente del teletrabajo o de reunirnos en la oficina que vamos a poder crear una visión en conjunto implicando el equipo, que vamos a poder definir estos objetivos, poner en foco en las prioridades, actuar y también dar feedback que sea correctivo o celebrando los éxitos. Algunas veces será teletrabajando y será mejor teletrabajando para poner el foco a lo mejor en la acción y demás. Otras veces será reunirnos en las empresas de forma informal, irnos a tomar un café o montar reuniones donde estaremos tratando temas mucho más complejos o donde realmente querremos innovar. Hay una expresión que dice: cuando el sabio apunta a la luna, el listo mira a la luna y el tonto mira el dedo. Yo creo que en cuestión de presencialidad o no presencialidad en la oficina es el momento de no mirar el dedo y de mirar a la luna.